Compartimos algunos episodios sobre lo que hacen los santos de los últimos días en el interior de sus templos sagrados. Si no has visto esos episodios, te sugiero que lo hagas, específicamente donde mostramos una visión general de la ceremonia de investidura. En la actualidad, cuando la ceremonia de investidura está por terminar, los visitantes de los templos santos de los últimos días pueden participar en lo que se conoce como un círculo de oración. De eso hablaremos hoy. Muy bien, para los santos de los últimos días los templos son extremadamente sagrados y a nivel cultural también son muy sagrados. Hay muchas opiniones sobre los aspectos del templo de los que se puede o no hablar en público. Hay algunos aspectos específicos del templo de lo que los santos de los últimos días prometen no hablar fuera del templo. Sin embargo, es posible hablar de la gran mayoría de lo que sucede en el interior del templo, si es una conversación reverente y respetuosa. De hecho, la iglesia o fuentes afiliadas a la iglesia han publicado mucha información al respecto. Solo tienes que saber dónde buscar. Por ejemplo, según la Enciclopedia del Mormonismo, que fue traducida en gran parte por BYU, el círculo de oración forma parte de la adoración en el templo santo de los últimos días. Generalmente se relaciona con la ceremonia de investidura. Los participantes, un número igual de hombres y mujeres vestidos con ropa del templo, rodean un altar en formación circular para participar unidos en la oración. En otro artículo, BYU agrega el detalle de que la oración se acompaña con el ofrecimiento de ciertos símbolos del sacerdocio. Si has entrado al templo, entonces sabes que son esos símbolos específicos que se supone no debemos revelar fuera del templo. Eso es lo más específico que conseguiremos con esto. Volviendo a la enciclopedia, la formación del círculo de oración indica plenitud y eternidad. Los participantes, habiendo afirmado que no tienen sentimientos negativos hacia otros miembros del círculo, evocan la armonía comunitaria en una oración colectiva, una armonía enfatizada por la formación enlazada, la uniformidad de vestimenta y la repetición al unísono de las palabras del líder. La oración no tiene un texto fijo, pero es, entre otras cosas, una ocasión para buscar la bendición del Señor sobre aquellos con necesidades particulares cuyos nombres se han presentado para la súplica colectiva. Ese es el círculo de oración. Ahora bien, las oraciones en círculo no son exclusivas de nuestra fe. Hay diferentes tipos de círculos de oración por todas partes. Por ejemplo, en ocasiones los protestantes de la época de José Smith oraban en círculos. Los masones en la época de José también tuvieron una práctica algo similar que probablemente fue instructiva y reveladora para José. Si deseas profundizar en este tema, haz una pausa para leer esta cita. Asimismo, podemos encontrar fragmentos de esta práctica en la antigüedad. Los primeros círculos de oración cristianos existían, aunque no siempre eran exactamente iguales. A veces había un altar en el medio, en otras ocasiones solo una persona. En algunos casos, los participantes bailaban en círculo, en otros no. Entonces, por ejemplo, en el Pistis Sophia leemos acerca de Cristo ofreciendo una oración en el altar mientras estaba rodeado de discípulos, hombres y mujeres, que vestían prendas de lino. En la obra pseudográfica de los Hechos de Juan, Cristo reunió a sus apóstoles y los instruyó: fórmense como un anillo, tómense de las manos, y el mismo Cristo de pie en medio dijo: respóndanme, amén. El erudito Alonso Gaskill agrega, en otras palabras, después de que Jesús dijera una frase como parte de su oración, quería que sus discípulos dijeran amén, dando a entender que estaban de acuerdo con esa parte de la oración, como si lo hubieran dicho ellos mismos. Luego, Cristo dice su oración en forma de himno y posteriormente instruye a los discípulos a guardar silencio sobre sus misterios. En el libro primero de Joe, Cristo da a sus discípulos varios sellos y claves que le permiten avanzar a través de todos los velos de los tesoros de luz. Una vez instruidos los apóstoles, Cristo dice a los 12: rodeadme todos, respóndanme y den gloria conmigo como yo doy gloria a mi Padre.
Cristo entonces inicia su oración recordando a los apóstoles: repitan después de mí diciendo amén según toda glorificación. Ahora, si no estás familiarizado con las prácticas del Templo Santo de los últimos días, como en el círculo de oración, puedes pensar que es un poco extraño. Eso es normal. Las prácticas de cualquier religión con la que no estés familiarizado te parecerán extrañas hasta que comprendas su simbolismo, historia y propósito. El propósito del círculo de oración es multifacético. Un propósito es simplemente enseñarte sobre ese método de oración, pero el propósito de la oración real es más o menos el mismo que el de cualquier otra oración, pero en un entorno grupal. La idea es que la oración pueda ser más efectiva cuando se ofrece en grupo en un templo de Dios. Esa unidad es importante. Como enseñó Tertuliano, debemos no subir al altar de Dios antes de remediar cualquier discordia u ofensa que hayamos contraído con nuestros hermanos, porque ¿qué acción es acercarse a la paz de Dios sin paz? En nuestro círculo de oración del templo, un obrero del templo dirige la oración expresando gratitud a Dios y pidiendo bendiciones. Específicamente, los miembros envían nombres al templo de amigos o seres queridos que tienen desafíos por cualquier motivo. Y luego en el círculo de oración le pedimos a Dios que bendiga a esas personas. Después de la oración, los santos de los últimos días continúan con la ceremonia de investidura del templo. Y ese es un resumen rápido de los círculos de oración del Templo de los Santos de los Últimos Días. Con mucha humildad y reverencia, esperamos que este video les haya ayudado y aclarado sobre una de las cosas que ocurren en el templo, que es muy sagrada, pero que también se puede compartir para aclarar y contar un poco más de lo que se hace en los templos santos de los últimos días. Si tienes más dudas o comentarios sobre este tema, te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de Fe y Creencias aquí en masfe.org.